Buenas tardes a todos, mucho gusto. Me presento, soy Luis Patiño. Buenas tardes. Hoy fungiré doble como moderador y como ponente. Entonces, bueno, la verdad es que me da mucho gusto dar arranque a la primera mesa de este coloquio de este simposio de divulgación filosófica de la Asociación Filosófica de México, en la tercera ocasión en que se hace este simposio. Entonces, muy bien por la asociación. Pues muy bienvenidos quienes nos acompañan a la distancia o aquí directamente en Zoom. Entonces, bueno, para ir ganando tiempo y pues aprovechar el tiempo de los ponentes, que no es tanto, calculando que somos 4 y tenemos hasta 5:45, ¿les parece de 15 a 18 minutos por ponente para dar un tiempo adecuado, presentar y unas preguntas? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues muy bien. Entonces, bueno, voy a presentar así muy de rápido a los ponentes y luego les voy a dar la palabra. Nos van a acompañar primero el maestro José Manuel Cuéllar. En este momento es estudiante del doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Una larga trayectoria en los estudios sobre Uranga y pues gran partícipe en cuestiones justo de filósofos en medios de comunicación, maestro por la Universidad de Barcelona, la UNAM, y actualmente en el doctorado de la UNAM. Nos acompaña también Adolfo Flores Ramírez. Él es actualmente doctorante por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doble maestro, es maestro por la Facultad de Filosofía y Letras y por la Universidad del País Vasco. Todo su trabajo ha girado en torno a la divulgación. Y también el maestro Ignacio Bazán Estrada, que en este momento es doctorante por la Facultad de Filosofía y Letras, por la UNAM. No sé si en concreto la Facultad de Filosofía y Letras, sino en la UNAM, ¿no? En Comunicación de la Ciencia. Y él también está dedicado desde sus tesis anteriores a la divulgación. Y pues bueno, yo soy Luis Patiño, que soy... Ella tiene una foto mía, ella me imagina lo que hace cuando está. Podemos solo quitarlo, muchas gracias, ¿ya ven? Nos boicotean, no importa, tomémoslo con humor. Y finalmente yo, que soy Luis Patiño, yo soy doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras. Se le apagó su micrófono. Ah, perdón, es que se movió todo esto. Entonces yo soy Luis Patiño, doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, igual muy interesado en la divulgación y organizador del simposio junto con Adolfo. Entonces, pues bueno, le vamos a dar la palabra primero a José Manuel Cuéllar, por favor. Hola Luis, muchísimas gracias por la presentación y qué bueno que estamos aquí a pesar de tanta adversidad. Pero bueno, qué bueno que finalmente estamos celebrando este simposio y además hablando de un tema tan acuciante y tan actual como la divulgación de la filosofía. En mi caso, la presencia de la filosofía mexicana en los medios de comunicación, que creo que desata varias preguntas. Una de ellas sería por los espacios académicos y extraacadémicos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la filosofía mexicana, pero yo creo que también es una pregunta por los géneros. Y pues yo creo que en la actualidad, no me dejarán mentir, yo creo que los géneros filosóficos que tienen como mayor prestigio serían el libro y el paper, ¿no? Esos son, a mi juicio, los géneros filosóficos más aceptados entre la comunidad, pero incluso para algunos estos serán los géneros filosóficos válidos y legítimos. Pero ¿qué hay de otro tipo de documentos, no? ¿Carecen de interés o de relevancia filosófica? Estamos hablando de los epistolarios, estamos hablando de los diarios personales, estamos hablando de las biografías, del ensayo literario y sobre todo del artículo periodístico. Yo creo que si echamos un vistazo al perfil de egreso de un estudiante de filosofía, digamos, de la UNAM, nos encontraremos con que se nos enseña muy bien a glosar, a interpretar, a criticar los textos canónicos. No creo que se preste mucha atención al uso de recursos hemerográficos. Creo que en ocasiones no se enseña a los alumnos a tratar con periódicos o a tratar con revistas, y mucho menos se le enseña a comunicar los hallazgos de sus investigaciones a un público de no iniciados. Milton, si nos haces favor de expulsar a Roberto Massá. Y
Y es un lugar común afirmar que los filósofos estamos recluidos en una torre de marfil. Esta es una acusación que no es para nada reciente. Desde hace décadas se ha repetido en México y desde hace décadas tenemos la imagen del filósofo, de la filósofa mexicanas, como la de alguien que no se ocupa principalmente de los vaivenes de la politiquería. Su mirada la tiene o la debería tener fija en problemas universales o de mayor perdurabilidad. Y hoy en día las reformas operadas al interior del CONACYT ponen el acento en la utilidad social. A estas reformas que atañen directamente el curso de la disciplina filosófica hay que añadir las circunstancias excepcionales de la pandemia. Creo que hoy más que nunca el filósofo mexicano se ve en la necesidad de replantear las motivaciones y los propósitos de su quehacer de cara a sí mismo y de cara a la sociedad. Les voy a leer una cita, a ver si adivinan quién la dijo y cuándo la dijo. El filósofo no es ya un ente ajeno a su realidad, encaramado en un mundo ideal e inaccesible al resto de los mortales. El filósofo no es ya más el irresponsable malabarista de las ideas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los profesores de filosofía hispanoamericanos, si queremos ser algo más que profesores de filosofía? ¿Qué podemos hacer para ser algo más que repetidores de ideas y problemas que no son nuestros? ¿Qué podemos hacer para ser algo más que un eco y un reflejo de vida ajena? O algo más todavía, ¿de qué somos responsables? Pues esta frase, ¿no? O esta pregunta, ¿no? La hizo Leopoldo Sea en 1948, hace 70 años, en su texto En torno a una conciencia hispanoamericana, y creo que es una pregunta muy actual, muy vigente. Y volvamos un poco a este tema de las notas periodísticas, ¿no? Una columna en un periódico de circulación nacional puede ser vehículo de reflexión filosófica, o los argumentos filosóficos por su propia naturaleza requieren espacio de la filosofía está por naturaleza al alcance de todos, de cualquiera. Lo cierto es que en México la nota periodística ha sido un lugar privilegiado de encuentro, de expresión y de debate para los filósofos. Bastará con recordar publicaciones como la Revista Moderna de México, esta publicación de principios del siglo XX, o Sabia Moderna de 1906, que sirvieron a los ateneístas, a los miembros del Ateneo de la Juventud y en especial a Antonio Caso, de trinchera en su combate contra el positivismo. La revista Contemporáneos, ¿no? Ahí Samuel Ramos publicó por primera vez su polémico diagnóstico sobre el complejo de inferioridad. Alcancía, una revista del 33, donde estaban los trabajos de Justino Fernández, de Edmundo Gorman. Letras de México, también ahí en Letras de México, en esta revista vemos algunas joyas, como los textos pioneros sobre Martin Heidegger, de Adolfo Menéndez Amará, de Adolfo Tearay. También en las revistas, sobre todo estas que surgieron a principios del avilacamachismo, Taller, Tierra Nueva. De hecho, fue en Tierra Nueva donde Leopoldo Sea publicó su artículo sobre el sentido de responsabilidad de la filosofía actual. En fin, eso en lo que toca a las revistas no profesionales o no especializadas de filosofía, pero los periódicos tampoco se mantuvieron al margen. Antonio Caso tenía su columna en El Universal y de hecho muchos de los libros de Antonio Caso no son más que una recopilación de artículos periodísticos, ¿no? También el periódico El Nacional de Fernando Benítez en el 47-48 con su suplemento Revista Mexicana de Cultura. Eso fue sin exageración una institución filosófica, fue un lugar muy importante para que escribieran Juan David García Vaca, Eduardo Nicol, Juan Hernández Luna, Leopoldo Sea, Guillermo Héctor Rodríguez, Francisco Larroyo, Emilio Uranga, Luis Villoro, entre otros, ¿no? Es decir, en el Nacional nace en buena medida el existencialismo mexicano. Ahí se da la polémica con el idealismo crítico, es una revista bien importante. También después el periódico Novedades. Es decir, una historia de la filosofía en México no está completa si no prestamos atención a la dimensión periodística de nuestros pensadores. El filósofo mexicano que se rehúse a leer revistas, que se rehúse a leer periódicos, pues no se puede enterar, no va a saber exactamente de qué trató la filosofía en la primera mitad del siglo XX. Pero es verdad que nos encontramos con algo
que ya Emilio Uranga a finales de los 40 denominaba la antinomia de la divulgación. O sea, la filosofía, decía él, ya no puede ser algo que se dé en una lengua incomprensible y oscura. Entonces, toda esta generación de los hiperiones, y la menciono porque creo que nosotros podemos conectar con esta inquietud, esta generación se oponía al recorte de público, a esa restricción, estoy citando Uranga, a esa restricción a un pequeño grupo de iniciados. Sentían la necesidad de estos jóvenes filósofos de hacerse oír y de romper con los cauces académicos, desbordar los conductos que les trazaba de antemano una facultad, ponerse en contacto con amplios círculos de lectores por medio del periódico y la radio. Y la pregunta obvia era si podían armonizarse esta rigurosidad académica con esta necesidad en que esté el filósofo de atender a las exigencias de la conciencia moral del llamado hombre de la calle. Sin la rigurosidad, concluye Uranga, la filosofía no pasa de ser una buena charla, pero sin su imprescindible divulgación en un lenguaje a muchos accesible, no deja de ser un virtuosismo sin mayor significación. Los hiperiones, y yo diría que buena parte de los filósofos mexicanos del siglo XX, se enfrentaban a un reto: impedir que la popularización de la filosofía redundara en su banalización. De modo que la presencia actual de los filósofos en los medios de comunicación se enfrenta, ¿no?, a este viejo problema ya conocido que bien podemos llamar la antinomia de la divulgación. Y yo estoy convencido, con esto concluyo, que va a haber un antes y un después de la pandemia. José Manuel, lo extendieron un poquito el tiempo, entonces si quieres andar un poco más en tu exposición, ahí chance. Perfecto. Perfecto, bueno, pues eso me da ocasión de hablar un poco más de cómo veo yo este antes y después de la pandemia, que ya sabemos que tiene un impacto en todos los niveles de nuestra existencia, y la disciplina filosófica no va a estar ajena a estos cambios. De hecho, si nos damos cuenta, es cada vez más frecuente sorprender a uno de los filósofos de alguna revista. Es muy palpable esta inquietud de este prurito por comunicar los hallazgos de su investigación, por hacer que estos hallazgos tengan alguna incidencia en la realidad. Y recordemos los inicios de la pandemia, ¿no? Ya en febrero de 2020, los primeros en levantar la voz fueron los filósofos, ¿no? Cosa rara, o no sé si cosa rara, pero estoy hablando de los textos de Agamben, de Jean-Luc Nancy, de Zizek, de Byung-Chul Han, de Judith Butler y muchos otros, ¿no? Que estuvieron en La Sopa de Wuhan y en otras antologías. Algunos se dieron a la tentación de dictar profecías, ¿no?, como la del fin del capitalismo, que fue muy criticada, de Zizek. Pero muchos otros, a mi parecer, a la hora de precipitarse, incurrieron en eso que Samuel Ramos llamaba el vicio de la subsunción. Es decir, en lugar de ver la realidad, lo que hicieron fue someter a la realidad, al yugo ya de su teoría, como si la pandemia viniese a ser un caso confirmatorio de aquello que venían pensando desde tiempo atrás. En México también creo que la comunidad filosófica reaccionó ante el reto, ante este desafío de la pandemia. Salieron varios artículos, varias publicaciones, y algo que me llamó mucho la atención, lo señalé en varias reseñas, es de que uno de los autores más recurrentes, uno de los autores más citados, era Antonio Caso y justamente Leopoldo Sea, de quien leí este pasaje. Y yo creo que no es ninguna coincidencia que en medio de estas circunstancias la mirada se vuelva casi de manera automática a Leopoldo Sea. ¿Por qué? Porque Leopoldo Sea tiene esta concepción de la filosofía no como un problema abstracto, sino tal cual como una piedra con la que uno tropieza en la calle. La filosofía es eso. Los filósofos somos personas de carne y hueso, caminamos por la calle, transitamos, tenemos problemas vitales, pero hay un problema que nos impide ese avance. Y necesitamos herramientas en este caso espirituales, categorías, ideas, para aprender eso que nos inquieta como generación y poderlo superar. De modo que la filosofía mexicana, esta es mi impresión, cambió un poco de estrategia expositiva durante la pandemia.
Ya no nos enfrentamos ante meditaciones que se forjaron a golpe de yunque en los seminarios universitarios, sino que nos encontramos ante meditaciones en el corazón del cataclismo, por utilizar una expresión de Torres en su libro COVID México, ¿no? Fueron meditaciones escritas en el campo de batalla, ¿no? En medio del fragor de las noticias. Vemos una filosofía, la de estos meses, una filosofía mexicana casi impresionista y apasionada, pero yo creo que en el buen sentido. Es como si el letargo academicista se hubiese quebrantado, ¿no? Prácticamente todos los autores mexicanos que yo he leído en la prensa, en las antologías, en este periodo, comparten la convicción seminal de que la filosofía ya no es o ya no puede ser una tarea especulativa. Presten atención a algunas expresiones. La contingencia sanitaria nos mueve a actuar, dice Mauricio Beuchot. Nos impele a recuperar la vieja concepción del quehacer filosófico como terapia, dice Patricia Díaz Herrera, y como una forma de vida, la filosofía ya entendida como una forma de vida. Esto lo afirma Carlos Gutiérrez Lozano. Será una exageración hablar entonces de un giro humanista, un giro circunstancialista de la filosofía mexicana en estos últimos meses, en estos últimos 2 años. Pues más que giro, según lo hemos visto, sería un retorno a lo que siempre o a lo que tradicionalmente fue en el siglo XX y con mayor notoriedad a principios del siglo XX, una filosofía volcada a la acción y atenta al devenir político. En su origen, esto lo dice Josu Landa, que me parece que empata perfectamente con las declaraciones de Leopoldo Sea. En su origen, la palabra escándalo nombraba las piedras con las que alguna vez hemos tropezado todos o a las rocas con las que se obstruye el libre tránsito en su camino. Y esto es algo bueno, esto es algo positivo en la filosofía mexicana reciente, que ha sabido o que ha tenido la disposición de escandalizarse, de atender estas piedras, ¿no? Que están en el camino y sobre todo la disposición a vérselas con ellas. Toda filosofía, esto lo escribió Sea, vuelvo a Sea, pero ahora el Sea de 1940, toda filosofía trata de contestar a una serie de problemas, a una serie de aporías, de dificultades con las que el hombre tropieza en su mundo. Estas dificultades no son nunca las mismas. En cada época, en cada generación, en cada hombre se van planteando nuevas dificultades. Entonces yo celebro que las circunstancias de la pandemia, que la digitalización, la virtualización de este tipo de eventos esté causando una reacción en los filósofos mexicanos y que estemos no solamente volcados, ¿no? A las categorías foráneas, ¿no? A aquellas categorías que han movilizado otros filósofos, sino que también esté causando una especie de recogimiento nacionalista, pero en el buen sentido, ¿no? Que estemos volviendo no solamente a otro tipo de géneros filosóficos, que estemos recurriendo no solamente a las notas periodísticas. Tenemos a filósofos que cuentan con columnas en el periódico, el doctor Guillermo Hurtado, el doctor Héctor Zagal. Celebro esto, que estemos volviendo a otros géneros tradicionalmente filosóficos y también celebro que estemos desempolvando a nuestros viejos maestros espirituales. Me he enfocado mucho en Leopoldo Sea porque es un nombre de bastante recurrencia en estos meses, pero podríamos también hablar de Emilio Urangal, que ya mencioné, podríamos hablar de Alfonso Reyes, podríamos hablar de Antonio Caso y de muchos otros. Desempolvar estas armas teóricas, desempolvar esta inquietud que yo llamaría circunstancialista, esta capacidad, como bien lo dice Josu Landa, esta capacidad de la filosofía de escandalizarse, ¿no? De habérselas con estas piedras, de poder responder a los retos de la actualidad. Y yo veo como un acierto, no como un retroceso ni como una especie de contaminación, que el filósofo mexicano se esté, y las filósofas mexicanas, por supuesto, se estén desentumeciendo, se estén adentrando a la arena pública, a la arena del periodismo, que se recupere la presencia de la filosofía en los medios de comunicación y que se recobre, ¿no? La nota periodística como un género netamente filosófico, porque además es un género incitante, ¿no? Por su brevedad, por su carácter exhortativo, la nota periodística es también una incitación filosófica, ¿no? Y este tipo de incitación, esta labor de tábano es la que siempre ha caracterizado a la filosofía ya desde los griegos.
Pues bueno, muchísimas gracias, Luis. Qué bueno que hubo más tiempo y también muchísimas gracias a los presentes. Al contrario, aplauso. Muchas gracias, José Manuel. No, muy interesante, porque va a conectar todo. Ahorita vamos a ver vamos a ver ahora, se va a conectar con las siguientes ponencias y yo creo que voy a cerrar mejor para dejarlos como, dejar toda esta teoría que nos van dejando. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Adolfo Flores Ramírez, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar en esta mesa con expondré temas que he seguido para proponer las bases para una divulgación de los modelos de divulgación, medios y objetivos de la divulgación y finalmente el estudio del discurso de la divulgación. Vamos a situar esta reflexión en su sitio. Pues, ¿qué debería contener una teoría de la divulgación de la filosofía? Para ubicarnos in situ, vamos a hablar de la divulgación de la filosofía y aquí aparece la palabra clave, divulgar. Y vendrán a la mente las ideas más próximas como vulgarizar, popularizar, diseminar. Incluso podemos nombrarla en otros términos como filosofía pública. Vulgarizar la filosofía es como le llamó Ariane Poulantzas, filósofa francesa, mientras que en Estados Unidos Jack Russell Bernstein, filósofo y locutor, le llama filosofía pública. Al situarnos aquí en el campo de la divulgación, vamos dejando de lado preguntas que no vamos a hacer, preguntas que no vamos a plantear porque no están en la ruta de la dirección que esta reflexión va a emprender. No preguntaremos si existe la divulgación de la filosofía o no. Tampoco preguntaremos si debe hacerse divulgación de la filosofía o no. Antes bien, este discurso va de abandonar la pregunta ¿cómo se debería hacer la divulgación de la filosofía? La reflexión es sobre la divulgación de la filosofía y se encaminará más específicamente hacia el discurso divulgativo, como una acción discursiva, un acto del habla que expresa ideas filosóficas, es decir, la divulgación como un discurso filosófico. Este discurso existe, al menos desde los textos platónicos. Podemos encontrarlo en la Apología de Sócrates, para poner un ejemplo. Podríamos pensar que si la divulgación ha sido escrita por Platón, entonces debe estar muy bien escrita. En esta exposición partimos de la convicción de que existe divulgación de la filosofía y sobre ello se va a llevar a cabo el acto reflexivo. Aun cuando existan posturas que consideren que hacer divulgación no es hacer filosofía, aunque el lugar al que vamos puede ser desconocido, porque el discurso de la divulgación de la filosofía puede ser diferente al discurso que aprendemos a producir bajo las más estrictas normas académicas. El discurso de la divulgación, como fenómeno, como objeto de estudio, es valioso per se, incluso tratándose de un fenómeno discursivo complejo por su naturaleza. A lo mejor habrá de proceder fenomenológicamente, dejar que el fenómeno emerja, describirlo sin prescribirlo, sin indicar cómo debería hacerse, sin buscarle un objetivo. Intentar admirar el fenómeno y dejar que aparezca la conciencia, o mejor dicho, esperar a ver cómo aparece la conciencia. Más adelante trataré de defender la idea de que esto es posible, hacerlo rigurosa y sistemáticamente. Un hecho a considerar es que durante la pandemia surgieron más canales de divulgación. Incluso surgieron pláticas no solo divulgativas, sino sobre la divulgación. Yo que soy de la vieja escuela, me formé cuando el Internet era de difícil acceso. Me cuesta pensar que hoy existan TikTokers, YouTubers y usuarios de Twitter haciendo filosofía y divulgación de la filosofía. Pero los hay. Y además hay documentos académicos que hablan sobre cómo hacer divulgación por medio de Twitter y hacerlo bien. Los ejemplos son, en verdad, increíbles. Quiero plantear el tema del siguiente modo. Más que preguntar sistemáticamente en qué consistirá una teoría de la divulgación, me quiero situar en la idea observar teoréticamente este discurso que seguramente revelará mucho de los autores, del mensaje filosófico, de su intencionalidad, de la diversidad de los discursos, personajes y puesta en escena del discurso. Preguntar, por ejemplo, ¿por qué Diotius colocó a un hombre sentado en la taza del baño y filosofando en la primera página de su libro Filosofía para Pueblo? Es decir, analizar
estudiar el discurso de la divulgación nos revela información sobre los autores y su intención. Incluso se nos revela parte de la identidad de los autores en el discurso. Cuando comencé mi investigación sobre este tema, pensaba que una teoría de la divulgación de la filosofía debe fomentar un cambio de actitud a la gente, en el público meta, en el receptor del mensaje, que también suele designarse como público lego. Pensaba que ese era uno de los objetivos que debería buscar la divulgación de la filosofía. Bajo este supuesto, el divulgador debería proponerse como objetivo fomentar un cambio en el público lego. Yo me incluía en el grupo de los divulgadores. La teoría de la divulgación. Creo que el discurso de la divulgación, a diferencia de una buena parte del discurso académico, no va de sistemas, no va de preceptos, no va de cambios de actitud en el escucha o de un sacrificio o modo de ser del escribiente, es decir, del productor del discurso. Y además, la reflexión teórica sobre el discurso habría de ser tomado como un estudio del discurso, no como un análisis del argumento, aunque también nos aportará datos sobre el discurso. Creo que lo conveniente es de que la divulgación, al menos la divulgación de la ciencia, ve al divulgador como al héroe Prometeo que le regaló a los hombres el fuego de los dioses. El semidios que robó el fuego del Olimpo para regalarlo a los hombres, en la versión en la que el fuego representa la razón, la ciencia, el conocimiento. Creo que la divulgación no repite o encarna la historia de Prometeo. No son los filósofos los semidioses y el público lego los hombres carentes de razón. Una imagen así la vi en un post donde festejaban el Día de la Cultura Científica, que se celebra por los divulgadores de la ciencia, porque un objetivo de la divulgación de la ciencia es fomentar la cultura científica. Pero admito que en algún momento pensé que esa imagen representaba al divulgador. Ahora no comparto la idea, porque en todo caso, ¿quiénes serían los hombres o cómo serían los hombres sin el fuego de la razón? No creo que la filosofía vaya a fomentar un cambio de actitud de los hombres. No creo ahora que la divulgación pueda hacer tanto. Y si lo hace, no lo hará con todos los hombres. No lo hará con toda la sociedad. No lo va a hacer con el migrante, el emancipadora. Tal vez fomente el pensamiento crítico. Tal vez sí despierte conciencia crítica. Pero por ahora no veo que sea un objetivo de la divulgación generar ese cambio. Dejé de seguir esta ruta toda vez que he dejado de buscar prescribir los objetivos de la divulgación. Sí creo que la divulgación es necesaria. Existe, se seguirá haciendo. No me queda duda que es más antigua que la divulgación de la ciencia, pero no he logrado convencerme fielmente de que los propósitos de la divulgación deban ser tales o cuales. Creo que el discurso de la divulgación es un poco como el lenguaje, se expresa y la reacción que provocará será inesperada. Tal vez eso sea parte de su naturaleza. Y bajo esta suposición, se me ha ido revelando que el discurso de la divulgación ha cobrado y demandado el reconocimiento de su existencia, el reconocimiento de su esencia. Primero como acontecimiento, como evento del lenguaje, como acontecer. Y para estudiarlo como un acto discursivo, las propias herramientas de la filosofía, de la lingüística, de la semiótica, de la etnografía y otros campos de conocimiento pueden contribuir. Existe un debate que, si bien considero que no forma parte de la teoría de la divulgación, sí tiene una relación. El problema del reducido campo de trabajo de los filósofos, que muchas veces se limita a la docencia y todavía menos a la investigación. Tal vez la divulgación pueda ser una fuente de ingresos para quienes nos dedicamos a la filosofía, pero las diferentes posturas que puedan surgir en ese debate no forman parte de la teoría de la divulgación. Sin embargo, si esta actividad se realiza profesionalmente, puede que sea conveniente que el divulgador cuente con herramientas prácticas y teóricas que le permitan formarse como divulgador de la filosofía para hacer su trabajo. Si existen manuales que explican cómo hacer investigación y docencia, una buena herramienta puede ser un manual de cómo hacer divulgación. Aquí sí tiene incidencia directa una teoría de la divulgación de la filosofía. Una revisión teórica sobre los problemas, las habilidades o competencias que el divulgador requiere desarrollar para producir su discurso puede ser de utilidad para llevar a la práctica la divulgación. He explorado una ruta preguntándome si existe un modelo de divulgación único o válido para la filosofía. Esta pregunta tiene su origen en la investigación sobre comunicación pública de la ciencia. En ese campo de estudio se ha problematizado sobre los modelos empleados para divulgar la ciencia, porque se parte de un déficit.
Esto es, de la suposición de la existencia de un déficit de conocimiento que tiene el público lego, a quien se considera inexperto en ciencia, y que el divulgador, que sí es un experto, debería subsanar. Y a partir de ello se han propuesto otros modelos para comunicar públicamente la ciencia. Con base en esas propuestas, yo he explorado que existen modelos de comunicación de la filosofía. Aunque todavía creo que el déficit, tanto para la comunicación de la ciencia como para la divulgación de la filosofía, es insalvable. Además de explorar qué objetivos podría tener la divulgación de la filosofía o qué metas debería alcanzar, también realicé compilaciones de los diversos proyectos de divulgación de la filosofía. Encontré muy diversos medios, desde el cómic, obras de teatro, novelas, libros, hasta más recientemente tiktokeros, youtubers, etc. Creo que llevo algún tiempo compilando proyectos de divulgación, compilando listas de objetivos, compilando propuestas de modelos de comunicación, porque creía que con ello podría construir las bases para una teoría de la divulgación de la filosofía. Hasta los últimos años, porque el aislamiento a causa de la pandemia nos ha modificado a todos, y a mí me llevó a cambiar un poco la ruta que llevaba en mi esfuerzo por sentar las bases para la divulgación de la... Me he preguntado, ¿la divulgación de la filosofía necesitará un modelo de comunicación? Y después esto me llevó a situarme en otra posición. ¿Se necesitará un modelo para producir un discurso divulgativo de la filosofía? Y de nuevo apareció una idea que se manifestaba una y otra vez. La idea del discurso de la divulgación. Discurso de la divulgación. Crear un discurso, producir un discurso, análisis del discurso, estudios del discurso. Y cuando descubrí que todas las compilaciones de proyectos de divulgación y todos los mensajes que se quieren comunicar vía divulgación y todos los objetivos que se quieren alcanzar divulgando al público lego se materializan en el discurso, decidí que esa sería la ruta que debería tomar. Los estudios del discurso me han revelado las formas de ser del discurso de la divulgación de la filosofía. Existen formas, estrategias, secuencias explicativas, polifonías, formas de poner en escena el discurso y muchos otros factores que intervienen en la producción de un discurso divulgativo. Incluso, por medio del discurso se va construyendo la identidad del sujeto textual, que no es la misma que la identidad del sujeto psicosocial. Por eso decidí escribir esta ponencia como quien le cuenta su historia a un amigo, porque además en esta mesa tengo el gusto de compartir con amigos que me han acompañado a recorrer este camino. El discurso es algo vivo, el autor vive en el discurso, y hacer el discurso algo vivo, el discurso es dinámico. También descubrí que el estudio del discurso se puede hacer con las herramientas propias de la filosofía y tomando distancia de los modelos de divulgación de la ciencia. Humberto Eco, Charles Sanders Peirce, Habermas, el ruso Mikhail Bakhtin, filósofo recuperado por los lingüistas, pero creo muy grande para la filosofía por su propuesta de la polifonía, para la evolución de la filosofía, que propone que en un discurso interviene permitido verificar la naturaleza del discurso de la divulgación y la diferencia respecto al discurso académico. Lo que he contado en las líneas anteriores son una síntesis de un camino que comencé a recorrer hace cerca de 13 años, que llevo estudiando la divulgación de la filosofía. Un camino que incluso cuando me he abrumado y no veo por dónde pueda seguir, he encontrado amigos que me han dado ánimo para seguir. Y quiero transmitir ese ánimo a los que están interesados en... ¿Nos escuchas, Adolfo? Es que se cortó tu audio. Híjole, se desconectó Adolfo. Vamos a dar un momento a ver si puedo volver a entrar y si no, para que pueda hacer su cierre y ya, si no logra entrar, continuamos, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí me oyen? Ok, vamos a dar un momentito más
un par de minutos y si no, continuamos para... Yo vamos bien de tiempo. Ok, gracias, sí. Un momentito ahorita. ¿Listo? ¿Ya nos escuchas, Adolfo? Sí, ya los escucho. Mira, si quieres, termínala así sin pantalla para que no se nos corte y puedas cerrar bien. Ah, pero no sé dónde me quedé. Es que era con amigos y que te motivaron. Ah, bueno, con eso cerraba mi ponencia. Así que ya acabé. ¿Seguro? ¿No quieres concluir? No, ¿eso es lo que con eso quieres concluir? Sí, sí, sí. Bueno, vale. Muchas gracias. Felicidades. Un aplauso, por favor. Vamos, Gracias. yo creo para dar continuidad a la temática, me parece que tiene más sentido. Le damos la palabra al maestro Ignacio Bazán y ya yo cierro. Yo voy a ser mucho más breve y de hecho, lo mío es un poco una síntesis de todo lo que están diciendo. Mejor damos continuidad a la temática. Y te damos la palabra a Bazán. Bienvenido al simposio. Muchas gracias. Antes de comenzar, sí me gustaría aclarar que yo estoy ahorita en un lugar fuera de la ciudad, donde la señal de internet no es continua, sino más bien es discreta. Entonces, si llegara a salirme, pues quizás lo mejor sería que le dieran continuidad y yo regreso en cuanto pueda a la mesa. Mira, si crees que es mejor, la pones, si como tú gustes, si quieres la pones solo sin cámara, que te ocupa mucho menos. No, o sea, el problema no es que sea lento, el problema es que se corta. O sea, por eso es Perfecto. discreto, ¿no? Pues todos vamos a ganar tiempo entonces, ¿vale? Sí, bueno, entonces, bueno, mi ponencia son 3 preguntas para la divulgación de la filosofía, que en realidad son un comentario, ¿no? Que es la pesadilla de todas las mesas, ¿no? Y está dividida en 3 partes. No se corresponden exactamente con las 3 preguntas, pero la idea es que primero presentar un panorama general de la divulgación de la filosofía, particularmente en la Universidad Nacional, porque si no se podía volver una cosa muy omniabarcante y entonces se vuelve muy complicado analizar cada una de estas cosas y entonces, bueno, lo acoté ahí, ¿no? Entonces las preguntas en realidad son, primero, ¿cómo se hace la divulgación de la filosofía en la universidad? Y con esto presento el panorama general de la divulgación de la filosofía, para después continuar con la pregunta de ¿para quién se hace la divulgación de la filosofía? Porque un problema que yo he identificado es que no solamente hay de repente poca claridad en cuáles son los objetivos de la divulgación de la filosofía, sino también para quién se está haciendo. Y digamos que voy un poco en sentido inverso, ¿no? Generalmente dicen, primero tienes que saber para quién estás divulgando para saber cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo voy descaminando eso, ¿no? Y por ahí me voy a meter a una crítica un poco de los modelos de comunicación que afortunadamente Adolfo ya introdujo, creo que explicó bastante bien, entonces yo no voy a abundar mucho más sobre el tema. Y finalmente voy a plantear la pregunta que debería serle quien diera pie a todo esto, que es la de ¿para qué queremos hacer divulgación de la filosofía? Creo que es una pregunta que ha estado ausente en el quehacer de la divulgación de la filosofía y que creo que tenemos suficiente experiencia, suficientes productos de divulgación y una comunidad naciente que puede empezar a responder a esta pregunta y que debería plantearse la pregunta, ¿no? Y bueno, finalmente, en mis conclusiones voy a dar una respuesta tentativa a esta última pregunta, ¿no? Quizás en cierta forma yo vaya a ser el que viene a meter el desorden y hablar un poco de manera pesimista sobre el asunto, pero bueno, creo que no está mal un poco de
de un enfoque más crítico, ¿no? Entonces, bueno, como decía, hablaré principalmente de la divulgación que se hace en la universidad, simplemente por tenerlo acotado, ¿no? O sea, no tener una diversidad gigantesca de productos de divulgación, y porque tenemos una más o menos recién creada Dirección General de Divulgación de las Humanidades, más todo lo que se le pegó, que son las ciencias sociales, ¿no? Está muy bien dividido la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales, ¿no? Entonces son finalmente las dos áreas de investigación de la Universidad Nacional. Ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Que es, puede parecer un poco simplista, pero bueno, es finalmente lo que se percibe cuando uno observa cómo funciona la universidad. Y parto un poco de la columna de hace unos días, bueno, del 11 de septiembre, justamente de Guillermo Hurtado, que está aquí con nosotros, en el que habla de la oportunidad o de la posibilidad de empezar a profesionalizar la divulgación de la filosofía. Y yo creo que sí es algo que tenemos que pensar también, que tenemos que tomarnos en serio, pero que antes de pensar en profesionalizar la práctica tenemos que depurar muy bien nuestra teoría, porque insisto que las preguntas fundamentales de repente parece que no están, que no tienen una respuesta y que muchas veces ni siquiera están planteadas realmente antes de empezar a hacer la divulgación de la filosofía. También, antes de empezar, quiero aclarar que desde hace algunos años he tenido un debate justamente con Luis Patiño sobre si es posible partir de la divulgación de la ciencia hacia la divulgación de la filosofía, y hasta donde yo recuerdo nuestros debates siempre él ha sostenido la idea de que no, que la divulgación de la filosofía debería desarrollar una estrategia propia, un discurso propio, ¿no? Que tiene las herramientas para hacerlo y que lo ha ido haciendo. Mi posición es un poquito más, pues, bueno, es un poco más cínica, y mi posición es que podemos observar la divulgación de la ciencia y ver que podemos robarnos de ella para hacer divulgación de la filosofía, porque a la divulgación de la ciencia le va muy bien, tiene un apoyo social, institucional muy grande. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros o qué podemos imitar nosotros de ellos que han hecho bien? Y un poco voy a recalar precisamente en qué se puede hacer. No necesariamente es lo mismo que qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de cómo se hace la divulgación de la filosofía institucionalmente, la respondo observando los productos de divulgación, es decir, los programas de televisión y las series radiofónicas con apoyo institucional en los canales de la misma universidad. Y podemos ver, por ejemplo, si se meten a la página de la Dirección General de Divulgación de Humanidades, van a encontrar que tienen por lo menos 3 emisiones. No estoy seguro de que todas pasen en TV UNAM, o que pasen solamente la de Prende tu micrófono y las otras 2 sean exclusivas de YouTube o de distribución en redes, ¿no? Pero bueno, tienen esos 3 programas que en realidad lo que hacen es algo muy parecido a lo que hace de repente la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y son contenidos informativos como noticias, efemérides, las grandes citas de los grandes autores y las grandes obras que hay que conocer. Pero da la impresión de que la Dirección de Divulgación de las Humanidades quiere brincarse el modelo de déficit y brincar directamente el modelo de diálogo, porque muchos de estos programas lo que hacen, sobre todo el de Prende tu micrófono, invitan a algún profesionista del área de conocimiento en cuestión y le pide que dialogue con los jóvenes, con los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades o la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces están brincando directamente un modelo de diálogo
en el que hay un intercambio de pareceres, de opiniones, de anécdotas, pero no hay realmente una divulgación porque no, digamos, el profesionista, el que sabe, no les está dando más información de la que ellos tienen antes y están en el mismo nivel, ¿no? Están platicando, entonces, bueno, yo creo que eso no es realmente divulgativo, ¿no? O sea, es un diálogo, pero no es divulgativo, por esto que decía que no les da conocimiento nuevo, y ni siquiera es una orientación pedagógica, profesional, esta orientación que te tienen que dar, digamos, en tu último año de la preparatoria, cuando tienes que decidir qué vas a estudiar, y es ahí donde aparece el problema, ¿no? Porque parece que los productos de divulgación no están diciendo exactamente qué es la filosofía. Están dando algún contenido, algunas ideas, algún intercambio y nada más. Eso es en TV UNAM. En Radio UNAM, bueno, antes de pasar a Radio UNAM, si revisan también la programación de TV UNAM, filosofía no tiene un apartado en su programación como si lo tiene ciencia. Filosofía está imbricada ahí entre un montón de cosas, y si encuentras algún contenido filosófico, pues qué bien, pero no está como claramente distinguido. Y en Radio UNAM, que sí hay un montón de contenidos filosóficos, claramente está todo lo que hace Otto Cázares, el programa de Óscar de la Borbolla, también Ernesto Priani, pero no voy a hablar de eso porque hay ahí un conflicto de intereses, no puedo dar una descripción exacta. Pero digamos que los productos de divulgación independientes, que no tienen un apoyo institucional, atinan mejor al propósito de compartir algún contenido filosófico, por muy básico que sea, o por muy sobreinterpretado, ¿no? O sea, de repente uno puede encontrar algunas cosas que dices, bueno, pues en términos de divulgación puede ser correcto, pero en términos de una discusión académica, ahí ya no estoy tan seguro. El único otro programa de filosofía que existía en Radio UNAM con apoyo institucional de algún grado era el Ser y el pronóstico del tiempo, que supongo que Luis y Adolfo recordarán, en el que los maestros hablaban y platicaban de lo que hacían, y ¿no? daban alguna idea de qué era la filosofía y qué era lo que ellos hacían. El programa lamentablemente desapareció cuando hubo cambios en direcciones y coordinaciones, y fuera de ahí en Radio UNAM no hay un programa institucional, o mentira, sí hay un programa institucional, el de Eureka, pero Eureka es una cartelera cultural, es un informativo, ni siquiera habla bien o mal de la vida de la facultad, ¿no? Entonces es un programa bastante raro, y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace la divulgación de la filosofía? Pues es que o no se hace, o se hace de una manera muy ambigua, porque no hay claridad ni siquiera en explicitar qué es la filosofía, qué hace la filosofía, y tampoco hay una, digamos, claridad de a quién está dirigido, ¿no? En TV UNAM está claramente dirigido a los chicos, a los alumnos de educación media superior, pero de ahí no hay más, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que la divulgación de la filosofía es así, digámoslo sin embagues, se hace de manera dispersa y ambigua, y no tiene realmente una intención divulgativa, ¿no? Que aquí quiero recuperar la definición de Ana María Sánchez Mora de qué es divulgación de la ciencia, porque sirve para darnos una idea. Ana María Sánchez Mora es divulgadora de ciencia y es una de las pocas teóricas que realmente se toman en serio hacer teoría de divulgación de la ciencia. Entonces, ella dice, la divulgación de la ciencia es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos grupos, a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad
contextualizándolo para hacerlo accesible. Aquí lo que quiero destacar es que la divulgación está hecha con dos finalidades. Está dirigida a un público que ya está dispuesta a absorber algún tipo de conocimiento que no tiene de algún área específica y que tiene que haber una transmisión de un conocimiento. No puede, o sea, si es informativo nada más, o si es recreativo, no es divulgación, es eso, es recreativo, es comunicativo, ¿no? Entonces creo que lo que se hace institucionalmente no es realmente divulgación, es un género distinto, ¿no? Y bueno, también ya antes decía que parece que la Dirección General de Divulgación de las Humanidades quiso pasar directamente a los modelos de diálogo, porque casi todos sus programas son diálogo de un profesional con los jóvenes, ¿no? Pero bueno. Paso y esto me lleva al siguiente punto, ¿no? Que es para quién estamos divulgando la filosofía, o para quién está divulgando la filosofía la universidad. Como ya decía con la definición de Ana María Sánchez Mora, tendría que estar dirigido a un público voluntario que quiere enterarse de estas cosas, pero la divulgación institucional de la filosofía, o lo que se hace cercano a la divulgación de la filosofía, está perdido en medio de nada, y concretamente está enfocado a alumnos de educación media superior de la propia universidad. No necesariamente deja fuera al público en general, que también ya definió más o menos Adolfo, pero bueno, es la gente que puede tener cualquier otra profesión, que puede ser alguien de secundaria, que puede ser cualquier persona que no esté involucrada directamente con la universidad, si lo único que tiene son programas de diálogo de alumnos de educación media superior con algún profesionista, no está dando nada más allá. Incluso podría ser algún esto de la filosofía, no lo está obteniendo realmente de manera institucional, ¿no? Los esfuerzos independientes tienen otras virtudes. Estoy pensando particularmente en Filosofía para Niños de José Escurdia, que es muy interesante porque él lo que hace es platicar con los niños, y que los niños le cuenten, y él va viendo cómo puede ir introduciendo nociones filosóficas, cómo los va introduciendo a la reflexión filosófica sin asumir que los niños no saben nada, ¿no? O sea, más bien primero entabla un diálogo. Entonces, bueno, el problema con el para quién se divulga la filosofía es ese, ¿no? O sea, parece que la Dirección General de Divulgación de las Humanidades tiene muy claro su objetivo, pero este objetivo va eliminando otras posibilidades, como es el público en general, o los legos, ¿no? Y digamos que lo que puede tener al alcance el público en general son estos programas informativos, o de entretenimiento, que básicamente tienen una ligazón calendárico histórica, ¿no? Ahorita tienen un montón de contenido sobre el bicentenario de la consumación de la independencia, sobre el 2 de octubre, y así se van, ¿no? Van llenándote de contenido según corresponda con el calendario, ¿no? Lo cual tampoco creo que sea realmente divulgativo, y ese es un problema. Entonces, bueno, tendríamos que replantearnos nosotros la pregunta de ¿para quién estamos haciendo divulgación de la filosofía los independientes, ¿no? Y ahí vale la pena recuperar no solamente a José Escurdia, sino también lo que hacían, no me acuerdo si era Carlos Vargas, pero bueno, lo de la filosofía a la calle y los cafés filosóficos, ¿no? Que sí son esfuerzos más por atraer al público en general y en cierta forma hacer un despliegue del quehacer filosófico, entablando una conversación entre ellos, con el público en general, que es
totalmente diferente a lo que está haciendo la institución, porque ellos sí están viendo hacia la gente que está interesada, pero que no pertenece realmente a la comunidad universitaria. Pero aquí es donde empieza realmente el problema, y también Adolfo ya lo mencionó, que es los modelos de comunicación del conocimiento. Yo quitaría de la ciencia, yo diría los modelos de comunicación del conocimiento, generalmente tienen un enfoque pedagógico y generalmente están enfocados en, tenemos que enseñarle a la gente que no sabe para que sepa, y entonces ya con eso vamos a ir solucionando el problema del déficit de conocimiento. Y entonces lo que hacen no es realmente divulgar, sino lo que hacen es pretender enseñarles, y para eso existen mecanismos institucionales, como es la escuela, como son las carreras, que sirven para eso, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de enseñar. Otra cosa que hace muy claramente la ciencia es, a través de su divulgación, va reclutando gente y ellos dicen que no, pero sí lo hacen. Dicen que ellos no tienen la intención de despertar vocaciones, ¿no? O sea, no quieren convencer a las chicas de que las ciencias, tecnología, matemáticas, STEM, sean hostiles, ¿no? Entonces que pueden estudiar cualquiera de estas carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, e incluso tienen eventos con este tema. Entonces sí hay ahí cierta forma de formación de, no cuadros, pero bueno, van reclutando gente, van entusiasmando gente con la ciencia, ¿no? Entonces, la divulgación de la ciencia finalmente tiene estos dos aspectos, ¿no? Quieren enseñar algo de contenido científico y al mismo tiempo quieren entusiasmar a la gente y crear, o sea, reclutar o por lo menos volverlos cercanos a la ciencia, de tal modo que la imagen pública de la ciencia es una imagen que es muy positiva, ¿no? O sea, actualmente uno no puede decir o no puede formular una crítica contra la ciencia sin que te tachen de ser anticientífico, de oponerte a la razón, un montón de cosas, ¿no? Es uno de los principios de la Public Understanding of Science, un movimiento de divulgación de la ciencia en Inglaterra, ¿no? Según ellos, entre más sepas de ciencia, más la vas a apreciar y la vas a disfrutar más, lo cual creo que tampoco es cierto, ¿no? Hay incluso por ahí, no me acuerdo ahorita de quién es, pero es uno de los grandes críticos de la divulgación de la ciencia que dice que mentira. Entre más entiendes la ciencia, más la puedes criticar y más deberías criticarla, ¿no? Entonces, esta construcción de la imagen pública de la ciencia, pues también ha sido sumamente eficiente, ¿no? Entonces, creo que nosotros, como divulgadores de la filosofía... Hassan, ya ve calculándole, por favor. Voy a cortar. Ok, bueno, la idea es que no deberíamos centrarnos en un enfoque pedagógico como el del modelo de déficit, para decir esto es lo que todo el mundo tiene que saber y entre más sepan, mejor para todos. Ni deberíamos meternos en una situación en la que busquemos solamente construir una imagen positiva de la filosofía, como sí lo hace la ciencia, sino que lo que bueno, déjame ordenar un poquito. Bueno, brinco más bien directamente a mi conclusión, ¿no? Porque la parte del modelo de déficit y la crítica al enfoque pedagógico me va a tomar demasiado tiempo, no tiene sentido. Creo que la divulgación de la filosofía, ya que no tenemos claro cómo hacemos divulgación ni para quién la estamos haciendo, tenemos que preguntarnos para qué queremos hacer divulgación de la filosofía, que no tiene una finalidad ni pedagógica totalmente, ni de reclutar adeptos, ni de una construcción de una imagen pública de la filosofía totalmente positiva. Mucho menos lo que ellos llaman la construcción de la cultura científica, que también mencionó Adolfo, que yo más bien cambiaría, porque lo que tendríamos que hacer sería que la gente supiera
o pudiera adoptar un enfoque o una actitud filosófica de pensamiento crítico. Eso sí se puede hacer, pero no es lo que urge, no es realmente lo que nos urge. Lo que nos surge ahorita es empezar a introducir la idea en el imaginario público, en el público en general, de qué es y qué hace la filosofía, ¿no? O sea, finalmente, ¿para qué sirve? Obviamente, originalmente, cuando empecé a escribir mi conferencia, mi ejemplo iba a ser la reforma integral de 2008, pero eso ya está muy atrás. Afortunadamente apareció un ejemplo más reciente que todo el mundo puede recordar fácilmente, y es hace 8 días, en medio de un contexto de discusión sobre la importancia de la ciencia y la tecnología con el CONACYT, y sin entrar en los detalles jurídicos, políticos, sin entrar en nada de eso, es evidente que la gente sabe que la ciencia y la tecnología son buenas y que hay que defenderlas. Y además que la filosofía no sirve para nada. Y lo hacen desde un punto de partida totalmente crítico, totalmente dogmático. Eso es la defensa de la ciencia, ¿no? O sea, es lo que se tiene que hacer, ¿no? La masa, el uno, tiene que, ¿no? Porque es lo que se tiene que hacer, defender ciencia y tecnología. Y por el otro lado, desde una falta totalmente de una idea clara de qué es la filosofía, se rechaza sin más. Entonces, antes de ponernos a pensar en si necesitábamos una dirección general de divulgación de las humanidades, o si necesitamos una subdirección para la filosofía, o cuántos productos más de divulgación de la filosofía necesitamos, tenemos que apuntar a una tarea más inmediata, menos ambiciosa, de menos relumbrón, que sería precisamente, tenemos que lograr que la gente tenga una idea mucho más clara de qué es la filosofía y para qué sirve. Entonces, a la pregunta y estas eran mis conclusiones, ¿para qué hacer divulgación de la filosofía? Bueno, finalmente es para que no nos vuelvan a pasar este tipo de cosas y no quieran volver a sacar a la filosofía de los planes de estudio de la educación media superior, y que no tengamos un coro de opinadores diciendo la filosofía no sirve para nada, ya que se muera, sáquenla de aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa era divulgación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bazán. Un aplauso, por favor, a Bazán. Bueno, te vamos a diferir otra vez, pero no importa, para eso era la mesa, para discutir como se debe, ¿no? A gusto, Sí. ¿no? Muy bien, yo voy a, ahora voy a continuar yo, yo voy a ser mucho más conciso, la verdad es que creo que ya los colegas han adelantado bastantes cosas muy interesantes. Y también para dejar tiempo para, pues, justo un buen espacio para discusión y demás. Mi participación viene como pregunta, ¿es posible una teoría filosófica de la divulgación filosófica? Entonces, bueno, procedo a la lectura y vamos continuando. Me da mucho gusto compartir espacio con colegas y amigos para discutir sobre divulgación filosófica, tema que me ha importado profundamente desde hace tiempo. Considero muy importante que la Asociación Filosófica dé espacio específico a este tema dentro del congreso filosófico más grande que se hace en nuestro país. En esta ocasión se celebra por tercera vez el Simposio de Divulgación de la Filosofía, con antecedentes en los congresos de Morelia y San Cristóbal de las Casas. Esto avala el avance que la divulgación ha tenido en el medio académico, que regularmente ha sido visto no solo como distinto, sino incluso opuesto al mundo de la divulgación filosófica, que encontró su propio espacio por su lado, sus propios métodos y sus propios recursos, ¿no? Digamos, encontró su propio nicho. Quiero resaltar algo importante, que es la aparición no solo de una amplia lista de proyectos divulgativos, a los que me referiré más adelante, sino de estudios dedicados al estudio o al estado de la divulgación como problema de estudio filosófico. Esta mesa tiene algunos de sus autores que ya han realizado tesis sobre teoría de la divulgación filosófica. Por ello, no haré mención directa a sus trabajos. Al final sí la voy a hacer mejor. Van a ver por qué. Que ellos presentarán de la mejor manera. No obstante, hay un problema común a partir del cual desarrollaré mi argumento básico para esta presentación. Partiendo de que los estudiosos, y bien podremos llamarle teóricos de la divulgación filosófica,
han basado su trabajo en una analogía con la divulgación de la ciencia, esto nos ha llevado a cierta dependencia teórica que provoca la siguiente pregunta. Digo, ¿es posible una teoría filosófica de la divulgación filosófica? Mi respuesta es afirmativa e incluso imperativo que se haga esta fundamentación teórica desde la filosofía y no desde la ciencia. Cabe señalar que no se trata de negar el valor e importancia de la ciencia, rama de saber que sin duda ocupa un lugar clave dentro de nuestros saberes. Sin embargo, parto de la idea de que la filosofía tiene capacidad teórica para crear su propio modelo de divulgación filosófica. Esto tiene además otros argumentos. El principal de ellos, la independencia entre cada uno de estos saberes, que ya desde el siglo XIX, con el surgimiento del concepto de ciencias del espíritu, permitió a la filosofía separarse de las pretensiones sistemáticas del positivismo. En otras palabras, el modelo científico no puede ser un modelo que absorba a todos los campos del saber, y la construcción de una teoría de la divulgación filosófica no podría ser la excepción. Es decir, esto basta, digo, qué bueno que habló hace un rato José Manuel, porque digo, basta pensar lo que se intentó en México con el Ateneo de la Juventud, que era, y en general toda la génesis de la universidad, que es precisamente tratar de construir una filosofía sin apego a una doctrina como el positivismo, o en general con cualquiera que pretenda sistematizar todo el saber desde sí misma, y solo desde sí misma, ¿no? Esto lo voy a mostrar desde el análisis que he hecho, tanto en clase como en textos que he desarrollado previamente, ¿no? El trabajo en clases lo he hecho en el curso de Didáctica de la Filosofía, que doy en la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En dicho curso se ha analizado la divulgación de la filosofía como parte de una serie de discusiones en torno a diversas formas de transmisión de la filosofía, que integran a la filosofía académica, las prácticas filosóficas o la divulgación, entre otras opciones. La recepción de estos temas ha sido sobresaliente por parte de los alumnos, principalmente considerando que la evaluación se basa en la presentación de un proyecto didáctico a elección libre de los estudiantes, que elaboran una propuesta propia para la transmisión de la filosofía. Los ejemplos de esto son variados. Es decir, las cosas que han presentado realmente algunas muy interesantes, ¿no? Que han ido desde propuestas de cursos, talleres de filosofía para niños, apertura, cafés filosóficos, cuentos filosóficos y un largo etcétera. Ahora, ha llevado esto a una teoría de la divulgación filosófica. Iremos más adelante a esto. Ante el hecho de que la divulgación filosófica ha ido cobrando forma principalmente desde la práctica, aunque no necesariamente de manera improvisada, es claro que es desde la propia historia y documentación sobre el cómo se ha hecho la divulgación que podemos dar algunas claves para lo que podrían ser las bases de esta teoría. Sin duda, esto se va a encontrar con el problema de que cada proyecto tiene sus propias características y realizar una generalización es arriesgado. En otras palabras, pues partiremos de un modelo inductivo a partir de varios ejemplos de divulgación, ¿no? Esto apunta a lo que referiré como una teoría múltiple de la divulgación, es decir, una serie de conceptos básicos y transversales que debería seguir la divulgación filosófica sin la pretensión de que haya un modelo único que pueda regir a otros. Si como característico de esta divulgación, de la divulgación, tuviéramos los siguientes elementos, voy a explicarlos. Primero, que fuera su popularización, vulgarización y alcance en públicos no filosóficos, o al menos de manera exclusiva. Sería su primer elemento. El segundo, utilizando un lenguaje abierto y claro. Tercero, problematizando sobre problemas comunes a la sociedad. 4, sin pretensiones de dar cátedra universitaria. 5, recurriendo a medios alternativos a los libros y revistas, agregando medios más amplios como televisión, radio, podcast, cómics y demás. Si tenemos todo esto, todos estos 5 elementos, entonces ya tendríamos unos lineamientos claros de lo que sería esta labor y una serie amplia de ejemplos que cubrirían casi en su totalidad todos estos 5 elementos, ¿no? No tendrían que ser los 5, pero sí por lo menos unos 3, digo, poner una cantidad mínima y casi todos los cubren, ¿no? Pensemos ejemplos, ¿no? Me parece, por ejemplo, muy sintomático, por ejemplo, la colección Popular Culture and Philosophy, o
colección, la colección Cultura Popular y Filosofía, en la que se contienen textos como Los Simpson y la filosofía, Futurama y la filosofía, o Pink Floyd y la filosofía, entre los ya muchos volúmenes que ha publicado esta exitosa colección. Pensamos también en libros como Filosofía para principiantes, de Ríos, ¿no? Que justo la semana pasada en la clase de didáctica, Adolfo Flores explicó muy bien, ¿no? Como un texto de muy buena divulgación. Pensamos también en cómics como Filósofos de Acción o los diversos mangas filosóficos, ¿no? Pero también hay otros casos, ¿no? Hay hay series de televisión exitosas en muchos casos, como Filosofía aquí ahora o Merlí. Pensemos en el caso de la filosofía en la prensa, casos como los que ya nos ha hablado José Manuel, pero también está el caso, por ejemplo, lo que hace Guillermo Hurtado, que ha presentado allí, están antecedentes como los de Antonio Caso y demás, ¿no? Y esto nos permitirá ir, me parece, a lo que puede ser un modelo, un método inductivo para crear esta base teórica, ¿no? Esta teoría me parece, primero, no solo posible, es posible, sino que ya va más o menos, digamos, de facto, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma divulgación ya está de facto, ¿no? Si el primer requisito para desarrollar una teoría está en el acceso a fuentes, y en este caso, ejemplos de temas, esto ya está pasando con la divulgación, que ha generado esos productos e incluso sus primeros análisis teóricos, ¿no? Tenemos, es decir, estamos pasando de ver la parte fáctica que es realizarla a incluso la reflexión teórica sobre ella. Lo más sintomático, y eso es muy interesante, es que se está haciendo mucho en nuestro país. Esta mesa incluye a dos personas que han dedicado muy en específico al análisis teórico de la divulgación. E incluso hay más, pero no están todos aquí, por diversas razones, ¿no? Creo que ya tendremos que ir pensando, les voy a mencionar algunos casos de estos textos. Por ejemplo, ya tenemos los trabajos que han hecho Liliana Almeida, ¿no? Los que ha hecho el propio Adolfo Flores, Ignacio Bazán, lo que ha hecho Oscar Brennifer, ¿no? Lo que ha hecho John House, lo que ha hecho William Irving, lo que ha hecho Máximo Pigliuca, Christopher Myers o Jacob Russell, Weinstein. Entonces, ya hay mucho ahí, incluso ahora un caso muy importante, el CECAFI, en asociación, en conjunción con la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, está por sacar, y entre ellos incluye un capítulo específico sobre divulgación de la filosofía, ya con un trabajo teórico bastante más fuerte. Entonces, me parece que en este caso ya va bastante avanzada la cosa, ¿no? ¿A qué voy con esto? Mi propuesta de una teoría múltiple se basa más en que al haber tantos proyectos bien realizados, muchos de ellos un poco también independientes, como los que decía Bazán, no todos tienen que centrarse en lo que se hace en la universidad, y de hecho probablemente es incluso mejor que no sean necesariamente hechos desde la universidad, aunque ayuda por cuestiones de financiamiento. Lo que está mostrando es que más que pensar en una teoría general, así para trabajar de manera muy deductiva, probablemente sea mejor ir de la práctica, ir generalizando o haciendo un modelo, una serie de lineamientos generales a partir de lo que se va haciendo ya en la práctica, ¿no? Me parece que aportaría mucho porque precisamente la riqueza de lo que ya se ha hecho en divulgación filosófica está en que es muy variado, en que se ha hecho en muchos medios y que precisamente se ha hecho con la convicción de que es necesario para dar mejor imagen de la filosofía, para enseñarlo en público y demás. Cada proyecto tiene sus propios objetivos, pero sobre todo con la libertad de hacerlo libre, como tal, con las ideas que lo tiene la gente. Por ejemplo, también Walter Arellano Torres, que se tituló recientemente con una tesis sobre eso, es algo muy parecido, que fue ir sacando de su experiencia en el proyecto de Filosofando, justo con principios generales de la divulgación. Me parece que lo logró muy bien. Entonces, bueno, hacia allá quiero apuntar, que más bien sería el momento de pensar ya esta teoría, pero además, punto clave, con lo que voy a concluir para dejar tiempo a discusión, es la inserción en los planes de estudio. O sea, que esto ya sea una materia como tal dentro de los nuevos planes de estudio de los colegios de filosofía. ¿Por qué? Porque precisamente se volvería parte de la discusión y parte del conocimiento general de los alumnos, y de ahí podríamos pensar posteriormente su profesionalización, es decir, que sea un campo de conocimiento ya como muy preciso para que efectivamente se vaya consolidando a largo plazo y precisamente cumpla pues
funciones de colectivización de la filosofía, ¿no? Pues bueno, pues yo con esto quiero concluir. Les agradezco mucho escucharme y pues bueno, dar tiempo a pues preguntas, comentarios en general, entre ponentes, entre público. Y pues muchas gracias. Continuamos con sus preguntas, comentarios de quien quiera participar. Bueno. ¿Desea alguien hacer? Muchas gracias. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, claro. Quien desee No. puede hacer pregunta. Tenemos tiempo. Entonces, para no tardar tanto, para mejor dejar un tiempo de debate, ¿no? No voy a abrir mi cámara porque el internet está muy lento, pero a ver, tengo una pregunta para José Manuel y una para Bazán. A ver, para Bazán, has estado tú en el campo de guerra, ¿no? Estás realmente en la práctica, ¿no? Creo que si hay alguien que podemos decir tiene experiencia en verificar si los discursos funcionan o no, creo que eres tú, ¿no? Tanto los de ciencia como los de filosofía. Y entonces la pregunta es, ¿qué ha funcionado? O sea, ¿qué elemento ves tú en los discursos de divulgación que funcionan para hacer eficiente la divulgación? Con los objetivos que queramos, ¿no? Buscando las metas que queramos. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué es eficiente en un discurso de divulgación? Bueno, le dejo a Bazán antes de que responda. De una vez se la planteo a José Manuel. Y que también me llamó mucho la atención lo que él proponía de la prensa escrita, ¿no? De que hay esto. Yo veo sugerido en su ponencia, veo la sugerencia de que hay un correlato a la par de la filosofía que se produce en México, un correlato, un diálogo que se va dando en la prensa escrita. Entonces, quisiera que me ampliaras un poco más, José Manuel, si se puede, si es verdad que hay un correlato ahí que no ha acabado además, y que si además contaría con lo que llamamos divulgación, es decir, que si de verdad este diálogo, esta comunicación que se va dando, sí es para todos, sí está abierto para todos. A ver bueno, espero que me puedan decir algo al respecto. Bien. ¿Alguien más quiere agregar preguntas? ¿No? Yo sí quiero agregar, porque yo también les tengo una. Entonces, a José Manuel, yo quiero, se parece mucho a la de Adolfo, si con lo que estás viendo, sí. Algo que hemos platicado mucho es que no sé por qué razón interesa mucho en México. Parece que es un lugar muy ad hoc para este tipo de discusiones. Entonces, si tú con todo esto que has analizado, sí parecería que es como tradición no oficial de nuestra filosofía, ¿no? Que, digo, tú que lo has visto tanto, ¿no? Con el trabajo de prensa que en general ha constituido el trabajo de la filosofía mexicana. Entonces, pregunta si lo podría hacer así. Y a Bazán le preguntaría, pero, o sea, hay una preocupación mucho de que, porque tendría que dar un conocimiento nuevo. Entonces, y escucho mucho esa preocupación de que no dicen qué es la filosofía, pero no sé si eso sería una pretensión más académica que divulgativa, el que diga qué es la filosofía, la divulgación, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y en Adolfo veo que ya felizmente se ha distanciado de la dependencia con la divulgación de la ciencia. Entonces, pero justo lo has llevado ahora en una línea más bien de, como es más modesta, pero un poco más, un poco más nominalista, digamos, ¿no? Como más de viendo los casos particulares y demás, ¿no? Entonces, como ¿a qué obedece este giro, ¿no? Lo que has planteado. Sería mi pregunta para los tres, y no sé si hay alguien más que quiera agregar alguna. Con toda confianza pueden preguntar. ¿No? Yo tengo una pregunta. Por favor, Ana, te escuchamos. Gracias. Yo estoy iniciando la maestría en Ciencias y Humanidades y bueno, enfocándome en la filosofía. Y esto del tema de la divulgación me interesó mucho porque precisamente aquí ahorita está como iniciando. Ya tenemos años, pero pues está un poquito vacío. Y mi duda es, por ejemplo, para Luis Patiño, que comentaba que daba clases y aplicaba estos procesos de divulgación. O sea, ¿las clases son de filosofía o es una clase específica de divulgación de la filosofía?
Y si es Ok. así, bueno, comentaste de unos lineamientos para, de unos elementos para alineamiento de que se pueda hacer una divulgación de manera concreta y bien. ¿De cuál de todos estos elementos tú crees que es el más importante? Porque comentaste sí de, por ejemplo, la practicidad o las revistas o todo eso. ¿Cuál es el que para ustedes que están en la UNAM, que me imagino que debe ser maravilloso, cuál es el que más ha dado auge o a que crezca pues toda la compañía de la filosofía para poder implementarlo acá en Durango? Yo te contesto al final porque yo presenté al último, pero sí, con todo gusto te respondo ahorita, Ana. Muchas gracias. Ok, Vamos, en el orden, si quieren el orden que participamos. Pues gracias Luis y gracias a Adolfo por la pregunta. Sí, un poco el sentido de mi ponencia era, bueno, hacer notar que el problema de la divulgación de la filosofía en México no es pero para nada nuevo. Es un tema que se viene discutiendo un siglo, más de un siglo, ¿no? Y que tenemos que engastarnos como en esa discusión mucho más grande. Y también, como decías Luis, darnos cuenta que es como en una tradición, no diría que no es no oficial, sino que es como una tradición desdeñada, no aceptada de nuestro quehacer filosófico. El quehacer filosófico, las polémicas, los debates, la expresión de tesis se ha dado en la radio, se ha dado en periódicos, se ha dado en revistas como Hoy, se ha dado en Excelsior, se ha dado en El Universal, ¿no? Y es una dimensión periodística que no podemos obviar. Claro, cuando en los 30, en los 40 se discutía el problema o la antinomia de la divulgación, se pensaba sobre todo en el periódico y en la radio, ¿no? Si la filosofía debía tomar lugar allí, con qué lenguaje, etc. Por eso brinca a la vista y si podemos trasladar a la actualidad el problema o la relevancia filosófica de la nota periodística. Pero claro, no solamente, o sea, la discusión ya no solamente se agota allí, hoy tenemos otros medios, incluso la prensa escrita no tiene el mismo impacto para nada, ¿no? que otros medios audiovisuales, un video, un podcast, ¿no? Entonces ahora esa discusión la tenemos que retomar y de alguna manera actualizar, superar, ¿no? Y sobre todo no olvidarnos, ¿no? Y ojalá eso dé pie también a refrescar los géneros filosóficos, ¿no? Y a prestar atención a otro tipo de documentos. O sea, la divulgación creo que trae consigo el problema de los espacios extraacadémicos, pero también el problema de los géneros literarios filosóficos. Gracias, Luis. Al contrario, Adolfo, si quieres contestar. Sí. A ver, me preguntas que por qué hemos dado este giro nominalista, ¿no? Sí, mira, al final viene del trabajo que hicimos hace algún tiempo, tú y yo, que era de una, digamos, una versión más reciente de cómo va esto de la divulgación y que hablábamos de modelos, hablábamos de modalidades, eh, y que cerrábamos diciendo, bueno, al final uno de los propósitos de la divulgación debería ser el tratar de fomentar un pensamiento emancipador, ¿no? Y me metí ahí a ver qué elementos efectivamente de la divulgación pudiera despertar esto. Tampoco fue fácil. Tampoco fue fácil, pero lo que descubrí es que en algunos, no en todos, pero en algunos de los tantos proyectos que hay de divulgación de la filosofía, hay discursos bien poderosos, ¿no? Bien convincentes. Y entonces yo quise verificar en dónde en qué radicaba o en dónde está la fuerza de esos discursos para fomentar pues, lo que quieras. Si quieres pensamiento emancipador o si quieres la filosofía. Pero realmente eso fue lo que me llevó a voltear ahora ya no hacia las metas, objetivos o modelos de cómo construir la divulgación, sino a ver en dónde radica la fuerza del discurso divulgativo. Y la sorpresa ha sido muy agradable, ¿no? O sea, hay discursos verdaderamente fuertes que no son académicos y que son plenamente divulgativos. Bueno, yo no quiero avanzar más para dejar este tiempo para los demás. Muchas gracias. Ignacio. Gracias. Bueno, voy a intentar ser muy concreto en la respuesta.
Porque de hecho una parte a la que ya no llegué es que en el debate que tú y yo hemos tenido a lo largo de estos años, yo he cambiado ya un poco mi posición y ya no creo que haya que robarle demasiado a la divulgación de la ciencia, y por ahí voy a intentar contestar también a Adolfo un poco al mismo tiempo. Justamente lo que estoy trabajando ahorita en el doctorado es una crítica muy puntual contra los modelos de divulgación o los modelos de comunicación del conocimiento. Porque ya no distingo claramente divulgación de la ciencia de divulgación de la filosofía, es porque creo o he encontrado que finalmente los dos se reúnen en el modelo de déficit. Los dos tienen un enfoque pedagógico. Y es que ese es precisamente el problema. La divulgación del conocimiento, la comunicación pública del conocimiento, tiene un origen, o sea, un poco siguiendo el argumento de Habermas de historia crítica de la opinión pública, que empieza con la Ilustración, empieza a aparecer la opinión pública, y entonces lo que se necesita es que la gente tenga una idea mucho más amplia de lo que se tiene, ¿no? Entonces también a la par va creciendo esta idea de alfabetización, de educar a la gente, de iluminarla, pues finalmente, ¿no? Esa es como la pretensión. Y la divulgación o la comunicación pública de la ciencia, que sería el término más adecuado, o por lo menos que está en uso, o que está en un uso menos cuestionable en este momento. La comunicación pública de la ciencia es lo que quiere, ¿no? Que la gente sepa algo de ciencia para que acepte mejor la ciencia. Hace poco encontré una filósofa danesa muy interesante, Gitte Meyer, que dice que justamente este enfoque didáctico, pedagógico, este modelo de déficit que va de arriba a abajo, es el modelo ideal para comunicar decisiones políticas y, digamos, de transformación cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque los expertos saben y baja la decisión, y entonces la gente se tiene que enterar, entonces tiene que aprender. Finalmente, la divulgación de la filosofía y la comunicación pública de la ciencia pretenden eso. Y aquí es donde creo que le voy a empezar a contestar un poco a Adolfo. ¿Qué es lo que funciona? Lo que ha funcionado muy bien para la divulgación de la ciencia es precisamente esa construcción de imagen pública positiva, muy positiva. No hay quien te diga en este momento que la ciencia no sirve para nada, o que la ciencia no importa, o que la tecnología, o sea, todo el mundo lo sabe, es un tópico. Y eso es resultado de un modelo de déficit y de un discurso favorecedor de la ciencia. Tampoco quiero que crean que yo soy anticiencia, y no, para nada. Incluso estoy en el posgrado de filosofía de la ciencia porque me interesan las relaciones ciencia y filosofía, sin menoscabo de ninguna de las dos áreas. Pero es cierto que la comunicación pública de la ciencia se ha construido a lo largo de los años, o sea, incluso desde que Luis Estrada Martínez y compañía empezaron a hacerla en México, con una idea de construir una idea muy positiva de la ciencia y abogar por cuál es la importancia y por qué es necesario apoyarla. Si rastreamos la historia de esta idea, la encontramos justamente después de la Guerra Mundial, después de las bombas, que la ciencia está sumamente cuestionada. Esto lo dice muy claramente Ana María Sánchez Mora. La primera preocupación que tienen es construir una imagen positiva de la ciencia, y pasa lo mismo en los 80 con la energía nuclear, y pasa en este mismo momento con los organismos genéticamente modificados, ¿no? O sea, todos estos son avances y qué bien que existan. Yo no tengo toda la expertise, ¿no? O sea, no tengo la pericia para criticarlos puntualmente, pero es casi un hecho que la gente que es entusiasta de la ciencia te va a decir, está muy bien, no hay por qué temer, Laguna Verde nunca va a explotar y nunca nos va a salir un tercer brazo si comemos organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ha funcionado muy bien a la divulgación de la ciencia? Es eso, es la construcción de una imagen pública muy positiva que la ha hecho casi imprescindible. ¿Qué es lo que le ha funcionado a la divulgación de la filosofía? Pues es que no sé, porque justamente en mi crítica a los modelos de comunicación estoy totalmente de acuerdo con Luis,
No hay una fórmula única, no hay una metodología única, pero sí hay presupuestos fundamentales y el déficit es un presupuesto que no te puedes quitar, puedes administrar de distintas maneras, pero siempre va a haber alguien que sepa más que el otro. Y esa es condición de posibilidad de la comunicación, de cualquier tipo de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo también abogo por dejar de hablar de modelos de comunicación y adoptar una visión un poco más pragmática y hablar de modalidades o de modos de comunicación. Y cada proyecto va a tener sus características y cada una de ellas se va a tener que acomodar, ¿no? Y va a tener que encontrar su modo. Y bueno, ya aprovechando, yo le quería hacer una pregunta a Juan Manuel, que no teníamos el gusto de conocernos. Justamente voy a buscar el libro porque no me acuerdo bien de en qué artículo lo dice, pero Eduardo Nicol en uno de sus columnas del Universal, me parece, dice que lo peor que le pudo haber pasado a la filosofía en ese momento era encontrarse en la época de la televisión y la radio, que eran medios que no hacían más que vulgarizar y atenuar el rigor filosófico. Entonces, más bien mi pregunta es si realmente hay, si deberíamos hacer realmente una distinción entre los formatos y los géneros, los formatos académicos y los géneros periodísticos, ¿no? Si realmente se pueden empatar o si una columna de opinión siempre va a ser una columna de opinión, aunque sea de un filósofo, ¿no? Y sobre todo en un momento como este, en el que las columnas de opinión son dadas por informativas, que son dos géneros totalmente distintos, ¿no? En esta época de la posverdad y la doxa, no nos convendría más tener una distinción mucho más tajante. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Bazán. Muy bien, le voy a contestar a Ana y luego conteste José Manuel a tu pregunta. Mira, Ana, te platico. Esto es parte de mi clase que se llama Didáctica de la Filosofía, que es parte del sistema de universidad abierta. Digo, es muy poco conocido, pero es muy competitivo. Tiene muy buen nivel Suayet. Entonces, yo ya llevo varios años dando esta materia, que es el equivalente a lo que podría ser, lo podrías poner sin problema enseñanza de la filosofía, que es como se viene escolarizado, pero como la verdad es que nos dejan trabajar con mucha libertad, yo lo hice un híbrido. Obviamente se revisan textos académicos, revistas, libros, ¿no? Se ve cómo hacer un programa para una materia y demás, pero justo en esta línea digo, con todo esto que he tenido la oportunidad de revisar, como te das cuenta, somos una red que ya tiene bastante tiempo trabajando juntos, entonces, digo, ya hasta tenemos ahí nuestras pequeñas discusiones internas. Entonces, me parece importante decir, a ver, lo de la divulgación, las prácticas, la filosofía para niños y demás, es algo muy serio que está pasando fuera de la universidad, pero que está abriendo campos a la filosofía. Entonces yo les digo, más que hablar de enseñanza de la filosofía, prefiero hablarles de transmisión de la filosofía, ¿no? Que es un concepto más amplio. Y ha funcionado muy bien porque, vamos, te ha dado para todos, ¿no? Para quien piensa en cosas muy académicas, ¿no? Que se ha valido perfectamente. Quien dice, me gustaría, porque toca que hay gente que hace cuenta que trabaja, o sea, en su ha habido desde actores, abogados, bueno, que a su vez ya son profesores, políticos, gente muy, o sea, gente con perfiles muy interesantes, y gente que te dice, quiero hacer un curso de ética para el IMSS, ¿no? Pero sí lo hacen, ¿no? Entonces, me pareció mejor darles ese tipo de herramientas y el curso quedó híbrido. ¿Cuál es el resultado? Que ya con los años de llevar a práctica el curso, pues en general se ha llegado a cierto tipo como de conclusiones y van en esta línea, ¿no? Estos son los criterios que en general, al menos en los textos divulgativos se tienen. Yo no soy muy teórico, yo soy sincero. Los cómodos para teoría son Adolfo, son Ignacio, José Manuel es muy bueno escribiendo y bonito, pero yo soy hombre más práctico. Entonces yo soy más como en la práctica, en la clase, y sobre todo en mantener esto dentro yo puedo mantenerlo, siendo profesor en la universidad, puedo mantenerlo dentro del plan de estudios en mis materias. Entonces me parece que es darles espacio, digo, espero que sea mi aportación al área. Segunda, que me parece muy importante, porque hay gente que está preparando muy bien para hacer eso, ¿no?
Segunda, mantenerlo en los simposios de los congresos grandes. ¿Por qué? Porque ya es empezarle a dar un reconocimiento y empezar a crear a su vez una red de personas interesadas en forma en esto. Entonces yo por eso dije, yo no voy a hacer una teoría grande, no tengo opción, no tengo hígado para ello, lo harán otras personas, pero sí creo que después de todo este tiempo de estarlo discutiendo mucho con los colegas, hay estos criterios que te das cuenta, lo que me llama la atención es que todos le hemos bajado un poquito como la exigencia teórica, y más bien decir de manera un poquito más nominalista. Cada proyecto lo ha hecho a su manera y todos tienen una aportación importante y tal vez ganamos más, que hasta Ignacio llegó a esa conclusión, que es mejor ir evaluando qué es lo que a cada uno le ha ido funcionando y a partir de ayer más o menos ir integrando algunos criterios generales con los que me parece que tenemos como que herramientas para analizar un montón de opciones, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado, ¿no? No sé si, bueno, si gustas, te doy mi correo, te mando todos los materiales que hemos visto, si te interesa entrar a alguna de las clases también, sin ningún problema, porque precisamente en esta línea, pues, de ampliar la red a personas que quieren trabajar estas cosas, ¿no? Entonces, si tú gustas, te doy mi correo ahorita en un mensajito y me escribes cuando gustes, ¿vale? Claro, me parece muy bien y sí, es que sí estoy muy interesada porque también en lo que es mi tesis me gustaría agregar lo que es la divulgación. Busco una manera en que se vea más aquí en general en México, pero es como algo muy grande de esperar desde un principio y yo espero que aquí en Durango podamos conseguir una manera de, pues sí, de tener más filósofos, de tener más gente que le esté interesada, no sea profesionalmente, pero mínimo de esta manera, que sea divertido o que sea de interés para el público en general y que no lo vean como, ay, ¿para qué? Como comentaba Ignacio Bazán, de que las preguntas que hizo me gustó, de para quién se divulga o para qué, sino al último, ¿para qué sirve la filosofía, no? ¿Para qué están haciendo? Nomás porque me da mucha risa que les digo a mis amigos, aquí en Durango no es muy común, y les digo, es que estoy estudiando la maestría en filosofía y pues se ríen, ¿no? Y dicen, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Y no lo entienden y me complica mucho la existencia explicarles y todo esto me imagino que es para apoyar a decir, mira, aquí están las cosas y esto es y va a funcionar para esta manera y que quede más claro y que pueda llamarles un poco la atención a ellos. Pero sí, A me todos nos gustaría vieron mucho feo, tener contacto. pero a todos, te acabo de mandar mi correo. Gracias. Pero a todos los que empezamos con esto nos veían extraño, ¿eh? Alguna vez, no te creas. O sea, pero hemos hecho un club interesante, eso sí podría decir, es una red interesante. Y de hecho ya hay varias tesis. Lo que es interesante es que, por ejemplo, en espacios como este, pues tienes a varios, o sea, o dentro de las diferencias, digo, no importa, digo, a mí me importa el debate, me gusta mucho, pero recalco mucho el trabajo de ellos. O sea, yo sí les digo, lean lo que hace Bazán, lean lo que hace Adolfo, por ejemplo, lo que mencioné a Walter Arellano, así, o sea, realmente el plan de hacer este trabajo, que sí es muy académico, irónicamente, pero es importante, que es empezar a estudiar lo que están haciendo los que ya han hecho el trabajo previo, ¿no? Entonces, pues es un buen momento, pues también como para que vayas conectando con quienes trabajan esto también, ¿no? Que ellos, pues creo que les va a encantar que los lean y los comenten, ¿no? Deberían de agradecerlo también. Bueno, muy bien. José Manuel te hizo una pregunta y no sé si alguien quiere agregar algo más de preguntas o tenemos todavía unos minutos. ¿No? Bueno, porque te responda y vemos la siguiente. ¿Eh? José Manuel. Oye, perfecto. Sí, no tenía el gusto, Ignacio, qué gusto coincidir en esta mesa. Y bueno, preguntabas por esta distinción tajante entre los formatos académicos, no académicos. Digo, la distinción tajante creo que ya está, ¿no? Pero es también una distinción jerárquica y eso es quizás lo que a mí más me incomoda por dos motivos, porque se privilegian ciertos formatos académicos, se desdeñan los otros y eso encorseta un poco la labor de la filosofía cuando es una labor bastante diversificada, ¿no? Sabemos que la filosofía puede ser muy sesuda, puede ser muy críptica, puede ser muy especializada, pero que también tiene un enorme campo moral, un campo de aplicabilidad, un campo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, bueno. Y también si privilegiamos ciertos formatos académicos en la actualidad, eso nos ciega, nos obnubila a la hora de hacer historia de la filosofía en México. Si queremos hacer historia de la filosofía en México, tenemos que leer a la par y darle la misma importancia a un libro publicado por SEA que a las columnas de periódico de SEA o de Samuel Ramos o de Emilio Uranga o de quien queramos, ¿no? Porque yo me atrevería a decir que un amplio porcentaje, en el caso de Uranga quizás un 80, un 85% de sus tesis las encontramos en textos de periódico.
y muchos de ellos que jamás se recogieron en el libro. Y les tenemos que dar esa absolutamente seriedad, los tenemos que leer a la par. O sea, sí hay tesis, ¿no?, de mucho interés filosófico que se desarrollaron, acaso en columnas de opinión. Y también en radio, lástima que ese formato no tenemos el registro, ¿no? Siempre de sus participaciones en radio, pero sería muy interesante y eso también nos daría pie, es algo que también yo insisto mucho, yo que estoy escribiendo la biografía de Emilio Uranga, a que nos animemos a dar el paso, no sé por qué no nos hemos animado, a leernos con absoluta seriedad y con ojos filosóficos sus diarios personales, sus cartas, sus documentos, sus cuadernos de notas. Eso no lo hacemos en la historia de la filosofía mexicana del siglo XX, y yo creo que todo surge, ¿no?, de esta convicción o de este prejuicio de que si no está en un formato académico reconocible para nosotros lectores del siglo XXI, entonces lo ignoramos como vehículo de la filosofía, ¿no? José Manuel, ¿me permites agregar algo a tu comentario muy breve? Sí, claro, Luis. Que, por ejemplo, se les olvida que hasta, por ejemplo, Vasconcelos salía en la televisión, ¿no? Sí, O sea, claro. esos datos interesantes, ¿no? Que ya no, que no se saben mucho, ¿no? Pero hasta un poco él, en algún momento se podría entrar en este tipo de actividades, ¿no? Era muy concreto mi comentario. Sí, bueno, justamente yo elegí a Nicole porque es como el gran gruñón de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Era una persona un poco complicada y además lo que es muy chistoso es que él plantea esta idea justamente desde su columna periodística, ¿no? Entonces es como una paradoja, ¿no? Decir, esto es horrible, pero él está comunicando también algún contenido filosófico en un medio masivo. Durante algún tiempo, o sea, y lo preguntaba justamente por eso, Ernesto Priani y yo, o sea, trabajo muy cercanamente a Priani. De hecho, en el Congreso de Morelia, hace ya algunos años, presentamos la tesis de que justamente la divulgación de la filosofía como comunicación del conocimiento filosófico se ha hecho a través de distintos formatos, ¿no? Incluso uno muy famoso que se puede citar es el manifiesto del Partido Comunista. Era un panfletito no era un panfleto, y es ahora una de las piezas esenciales para empezar a estudiar a Marx, ¿no? Y también todo el género de cartas abiertas, de las columnas, justamente mencionaba a Habermas por eso, ¿no? Porque la opinión pública nace y crece justamente con los periódicos, ¿no? Entonces, los medios masivos siempre han sido fundamentales para comunicar algún grado de conocimiento filosófico que definitivamente no es el mismo nivel que el académico. Y justamente el problema con el modelo de déficit es que pretendería eso, ¿no? Que los sabios tienen que estar siempre en un nivel superior a los demás y, digamos, el conocimiento baja por goteo, ¿no? Era nada más eso. Y también quería aprovechar para contestarle a Ana García, al mismo tiempo que te contestaba a ti, Luis. Justamente por eso es necesario que la divulgación de la filosofía se ocupe de contestar a la pregunta ¿qué es y qué hace la filosofía? Porque tú y yo lo sabemos, porque estudiamos, llegamos hasta el posgrado, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que le puede interesar la filosofía o no le puede interesar, pero antes de que diga, es que esto no sirve para nada, tiene que saber qué es la filosofía? Como en cierta forma tienen una comprensión de término medio, aprovechándome de esta expresión, de qué es la ciencia y qué es la tecnología. Mucha gente no entiende a cabalidad qué es la ciencia y la tecnología, pero sabe que sirve para resolver todos los problemas y que algún día va a resolver todos los problemas de la humanidad. Puede que sí, puede que no, pero tiene una idea un poquito más clara de qué es la ciencia, ¿no? Y nos hace falta justamente decirles, hey, la filosofía hace todo esto y todo esto no es filosofía, porque también hay que sacar un poco lo que nos sobra, que no es netamente filosófico, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar otra pregunta del público, de la misma mesa, algo que quieran comentar entre sí?
Tenemos unos minutos sin, todavía gustan. Milton, por favor, te escuchamos. Yo tengo una duda muy Échale. rápida. ¿Cuál creen que sean los puntos de convergencia entre la formación de un estudiante de filosofía en investigación, en divulgación y en enseñanza? A pesar de que son, vamos a decirlo así, técnicas diferentes de enseñar o de transmitir filosofía, como se comentaba, ¿cuál es el punto de convergencia más allá de lo propiamente filosófico? A ver, ¿qué es de comunicación? A ver, divulgación, enseñanza, ¿y cuál dijiste? Investigación. E investigación, ok. Yo creo que en el orden que participamos, ¿no? Para aprovechar a los 4. Ujú. Pues es que yo creo que todas se copertenecen, ¿no? Es decir, en principio detrás de un buen trabajo de divulgación hay un enorme ejercicio de comunicación y también una investigación. O sea, yo creo que hay una copertenencia, no sé exactamente por dónde iba la pregunta, pero creo que una buena enseñanza filosófica tendría que abarcar todos los perfiles, ¿no? Nos tienen que enseñar a profesar, a comunicar profesionalmente nuestras ideas, pero también investigar, que eso sí, tenemos un perfil como muy marcado de investigadores, de divulgadores, no, ahí creo que cojean la mayoría de los programas de filosofía, ¿no? Okay, muy bien. Muy bien, Adolfo. Sí, sí, también creo que el punto de convergencia, pues es que lo que necesitamos es tener la capacidad de identificar que una idea es genuinamente filosófica, ¿no? Y esto es lo que se practica mientras estás en el proceso de formación. Y ahora yo lo que veo, porque tampoco es del todo claro qué diferencia hay entre un discurso y otro, es, bueno, el tema de la divulgación, a diferencia de la filosofía académica, no de toda la filosofía académica, porque mucha de la filosofía que hace Luis y de la que hace José Manuel, creo que no tienen, no correspondería con esto que voy a decir, pero mucha de la filosofía académica que se enseña consiste en ir eliminando el yo, ¿no? En ir suprimiendo al sujeto que escribe, para cada vez más ir pareciendo o ir teniendo los parámetros del paper académico de ciencias, ¿no? Entonces, en el caso del discurso divulgativo, el yo no solo no desaparece, sino que se reafirma y efectivamente, si previamente hay una buena filosófica, pues el discurso va a tener cada vez pues, mayor calidad, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Bazán. Ah, no, pasé yo, sí. No, pasaste tú, cerré yo, ¿verdad? Perdón, vas tú, disculpa. Sí, no te preocupes. Lo que pasa es que yo no lo tengo muy claro porque creo que son, como dice José Manuel, se copertenecen y tienen vasos comunicantes. Digamos, son 3 registros diferentes de una misma operación, que es el pensamiento filosófico, ¿no? Cuando uno está filosofando, entonces primero tiene que meter mucha información, tiene que procesarla y después la tiene que sacar de alguna manera. Entonces, efectivamente, son 3 tareas de un mismo proceso que puede tener distintas salidas, distintos registros. Entonces, yo en mi tesis de licenciatura un poco más temerariamente me atreví a sugerir que la divulgación de la filosofía también es filosofía, porque hay un ejercicio filosófico de reflexión y de expresión y de, digamos, de ida y vuelta filosófica que no necesariamente tiene la divulgación de la ciencia, ¿no? Y digo, nunca supe bien si estaba en lo correcto o no, pero ahora que lo pienso creo que sería una idea que recuperaría sin mucho problema, ¿no? La divulgación de la filosofía también es filosófica, como es la investigación y como es la docencia. No puedes decir hasta aquí sí y hasta aquí no, o sea, está en todos los aspectos. Pues. Eso sería. Ok, mira, yo lo veo más a partir, yo creo que coinciden en algunos personajes, más bien, ¿no? O sea, es un hecho que veo, y es uno de los temas, ¿no? Para hacer divulgación, pues tienes que saber filosofía. Yo creo que sí es importante que no digo que solo tengan que hacerla titulados de filosofía, ¿eh?
pero sí sería bueno, ¿no? Que se formen un poquito como para entender bien, por lo menos la historia de la filosofía, que es muy importante dominarla, ¿no? Hasta lo que llegue uno a dominarla, ¿sabes? Que sabemos que es inmensa, ¿no? Yo pienso más bien, te puedo poner ejemplo de algunos personajes que me parece que sí hacen como todo junto, ¿no? Son poquitos que lo hacen muy bien. Ya mencionó uno Ignacio, Priani. Priani es un cuate que es muy bueno dando clase, es muy bueno investigando y al mismo tiempo es muy bueno divulgando, ¿no? Hay alguien como Zagal, me parece, que es muy bueno también haciendo las tres cosas. Hurtado, que lástima que ya se fue, estaba hace un rato, él hace las tres cosas también. Digo, la mayoría, por desgracia, por ejemplo, bueno, no, Adolfo da clases, José Manuel todavía no da clases, Ignacio todavía no. Yo creo que apunta hacia allá, pero a ver qué tiene como que yo creo que todos de alguna manera son muy respetuosos con la filosofía, ¿eh? Yo diría eso. Y me parece que en general lo que coinciden, yo creo que un buen maestro de filosofía busca transmitirla, ¿no? A sus alumnos, ¿no? Un buen investigador trata de transmitir bien lo que estudia, ¿no? Ponerlo en el formato en que lo quiera poner, trata de ponerlo, me atrevo a decir, como con ética profesional, ¿no? Realmente con algo muy sólido. Y el divulgador, a pesar de que parece laxo, no es nada laxo hacer divulgación, es todo un trabajo, también trata simplemente pensando en otra gente, ponerlo también como algo serio. O sea, al final, digo, con los recursos que utilizas son variados, pero creo que lo hacen con la convicción de que enseñan algo importante, ¿no? Digo, simplemente varía de las formas de cada uno de los que lo hacen. Pero te digo, yo diría es un poco algo que está en formación todavía. Y yo, soy sincero, a mí me gusta que sea así, porque tal vez nunca llegue el día en que haya una versión canónica de la divulgación, que bueno, porque quiere decir que hay muchas formas de entenderla, ¿no? Y para todos los gustos, ¿no? Y la aspiración debería ser que se haga muy bien, ¿no? Para el bien de la filosofía. Bueno, esperamos responderte, Milton. Entonces, bueno, ¿quién ya para concluir, gustan decir algo ustedes, algo para cerrar la mesa? ¿Algo de cierre que quieran comentar ustedes? Adolfo, José Manuel Bazán. ¿No? No les solamente agradecer, qué bueno que a pesar de todo se hizo la mesa y pues muchísimo gusto conocer a Ignacio y coincidir con Adolfo, empaparme, ¿no? De estos dos teóricos de la divulgación, qué padre, de verdad, lo agradezco mucho. Bueno, pues un gusto tenerlos aquí. Pues mañana tenemos la segunda mesa del simposio justo a la misma hora, entonces pues los invitamos a todos, son muy bienvenidos. Mañana ya van a ver directamente proyectos, se va a presentar Café Filosófico, se va a presentar Filosofía en las Calles, y se va a presentar algo como más cercano a la filosofía de la cultura, con un tema de Star Wars. Entonces, también va a estar interesante mañana, ¿vale? Pues muchas gracias. Yo sí, gracias a Ignacio, José Manuel, Luis, a todos los que estuvieron presentes. Y sí, lo que vas a presentar mañana, creo que es un buen complemento. Una cosa es la parte teórica, que trabajamos hoy, y otra es ver cómo se hace, ¿no? Así que me parece que también mañana va a estar interesante. Yo creo que sí. Gracias. No, al contrario, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan y pues nos vemos por aquí mañana, ¿vale? Que estén muy bien, hasta luego, buenas noches a todos. Y muchas gracias a Milton y a la organización que nos ayudó con